En esta presentación analizaremos un par de temas muy interesantes que estudia la psicología y que vemos en esta clase de psicología general, que son la sensación y la percepción. Estos son dos procesos complementarios que básicamente nos permiten experimentar y sentir el mundo que nos rodea. ¿Por qué son complementarios? Porque la sensación es solamente la activación de los órganos sensoriales, es decir, cualquier estimulación eh, a tu oído, a tus ojos, a todas las células de los órganos sensoriales, eso ya le llamamos una sensación. Pero todavía no, esa activación, esa sensación no significa nada, ya que lo más importante en este proceso mutuo, bueno, los dos son importantes, pero quizás sea la percepción, que es la que realmente hace el cerebro, que clasifica, interpreta, analiza e integra los estímulos que han llegado a los órganos, porque realmente entonces quien percibe el mundo no son los órganos de los sentidos, sino es el cerebro, porque la percepción es el proceso humano más subjetivo, ya que los estímulos no son nunca positivos o negativos en sí mismos, por ejemplo, sino siempre todo es percibido y esa percepción tiene muchísimos factores individuales. Podemos definir como un estímulo cualquier fuente física que produce una respuesta a un órgano sensorial. Además sabemos que los órganos se especializan. Las neuronas que están especializadas, las células especializadas para captar información en cada uno de los órganos, solo capta información de ese órgano en particular. Estos temas son estudiados por la psicofísica. Es el estudio de la relación entre propiedades físicas de estímulos y cuál es nuestra experiencia psicológica. Fíjense que, en efecto, hay un estímulo físico que nos estimula, redundando, pero sobre todo lo más importante es la experiencia psicológica que tenemos sobre ellos. Aquí hay algunos temas que son relevantes e interesantes en la percepción y que incluso se aplican en temas de comportamiento del consumidor, que son el umbral absoluto y el umbral diferencial. El umbral absoluto es la menor intensidad que debe presentar un estímulo para que se pueda detectar. Sabemos que otros animales, por ejemplo, tienen umbrales absolutos diferentes. Un animal, un perro, por ejemplo, puede distinguir olores con mucha más certeza y con menos estimulación que nosotros. Otros animales tienen más habilidad, por ejemplo, para detectar estímulos visuales, ¿no? Ondas de luz, por ejemplo. En resumen, vamos a ver un ejemplo más adelante, es el mínimo de estímulo para que alguien pueda decir siento o no siento. ¿Está salada el agua o no está salada? ¿Hay un ruido o no lo escucho? Y el umbral diferencial es el menor nivel de estimulación que se agrega o se reduce para que la persona pueda sentir un cambio en la estimulación. Entonces, por ejemplo, si yo compraba unas papas fritas que tenían X cantidad de sal y la empresa quiere aumentarle la sal, la pregunta es ¿cuánta sal adicional tendrán que ponerle para que yo perciba la diferencia? Y si quieren que no se note que han quitado sal, ¿cuánta sal pueden quitar sin que el consumidor diga alguien le cambió la sal a mis papas favoritas? Eso se llama diferencia apenas perceptible. Aquí hay un ejemplo del umbral absoluto. Por ejemplo, desde qué distancia puedes ver la llama de una vela, desde qué distancia puedes ver el tic-tac de un reloj, desde cuánta azúcar requieres para poderla requieres en 2 galones de agua para poder detectarla y una gota de perfume. O sea, fíjate, para cada uno de los sentidos, bueno, no para todos, pero para algunos, hay un mínimo de estimulación para que tú puedas decir, ahí lo sentí. Hay un fenómeno interesante en el tema de percepción que es la adaptación sensorial. Los órganos de los sentidos e incluso el cerebro se ajustan rápidamente a una exposición prolongada a un estímulo inmutable, a un estímulo que no cambia. Si tú estás en una zona muy ruidosa, los primeros días, los primeros momentos te va a molestar, con el tiempo vas a simplemente adaptarte, ¿sí? Simplemente no vas a percibir más, vas a tener un umbral mucho más difícil de alcanzar para que realmente los estímulos alcancen esa sensación de estoy percibiéndolo y me interesa, tienen que ser mucho más fuertes. Y esto es sumamente común en personas que están en entornos muy ruidosos, piensen en una madre que se adapta al sonido del que hacen sus hijos, del ruido, etc. Otro de los temas que en psicología se trabaja, y hay una discusión muy grande si existe o no existe, es la percepción subliminal. ¿A qué se refiere la percepción subliminal? Fíjense en esta línea que está aquí en la presentación. Supongamos que esto es el umbral. Umbral también significa, también puede ser expresado como limen, umbral o limen. Se refiere subliminal porque está justo bajo el umbral absoluto. O sea, no lo percibo,
Acuérdense que el umbral absoluto, otro concepto que no mencioné, pero suele estar en los textos, es que las personas lo perciben el 50% de las veces o más. La percepción subliminal son aquellos estímulos que están cerca del umbral absoluto, pero no son percibidos de manera consciente por la persona. Están ahí, pero son tan rápidos o débiles que la persona no es consciente de percibirlos. Pero hay investigación, sobre todo en psicología social, con el concepto de priming, que sugiere que las personas sí recibimos esta información bajo el umbral y que puede influir en nuestra conducta. Ahora, hay discusiones sobre todo en qué condiciones esto puede ser real, sobre todo porque muchas de las condiciones en las que se ha demostrado que el umbral absoluto, que la percepción subliminal se da, es en condiciones de laboratorio. La pregunta es si es que en la vida real esta percepción subliminal, de la cual no somos conscientes, es o no es efectiva. Eso es una discusión muy grande que ha habido en temas de comportamiento del consumidor, incluso en ética, porque ¿cómo sabes tú que si no estás siendo persuadido por estímulos de los que no eres consciente? Ahora en comportamiento del consumidor más bien se critica y que las personas piensan que esto es más común de lo que en realidad es y que no es tan eficiente para cambiar la conducta a largo plazo, pero que existe la posibilidad de poner un estímulo bajo el umbral absoluto y que sea percibido de manera inconsciente, eso al parecer hay acuerdo en la psicología. Quiero cerrar comentando algunas características muy importantes del observador al momento de percibir. Voy a mencionar también que hay características del estímulo. Para que una percepción se dé, puede haber características del estímulo. Por ejemplo, un estímulo más fuerte es percibido más que uno débil, un estímulo novedoso es percibido en contraste con los estímulos más aburridos. El contraste, como digo, entre un estímulo y otro puede hacer que un estímulo sea más fácilmente captado, el tamaño, etc. Son factores del estímulo que generan mayor posibilidad de percepción, pero mucho más para la psicología vamos a estudiar esto. ¿Qué factores del observador son fundamentales para que realmente se dé una percepción y qué factores influyen en esta percepción? Veamos el primero, la motivación y emoción. En psicología se estudia todos los procesos que la motivación y las emociones afectan y no podemos decir que ninguno no se vea afectado, por ejemplo, por la emoción. La emoción del perceptor, su motivación, sus valores, lo que espera ver, por poner algunos ejemplos, son determinantes al momento de cómo la persona interpreta la percepción. Te voy a poner un ejemplo. Hay un estudio interesante que se hizo en psicología social donde muestran a un hombre una cara, le dicen a un grupo de estudiantes que es un hombre que salvó a muchísimos judíos en la época de la Segunda Guerra Mundial y que era un ángel como Schindler, si vieron la lista de Schindler, un hombre que expuso su vida para salvar judíos. A la otra mitad del curso le mostraron la misma fotografía y le dijeron que este hombre era en realidad un nazi que había matado a mucha gente inocente. El hombre no tenía realmente ninguna expresión facial, estaba con la cara seria. Cuando les pidieron a los alumnos que distinguieran, que describieran cómo percibían esa cara, los que habían visto a un nazi decían que tenía una cara amarga, unos ojos fríos. En cambio, los que habían percibido a un salvador de judíos decían que tenía una mirada dulce, que su boca estaba a punto de sonreír. Entonces, fíjate como que te digan qué esperar respecto a una cara, quién es esa cara, determina cómo la ves. Entonces, las cosas siempre son dependiendo del cristal con que se las mire, y en psicología sabemos que la mayoría de lo que percibo no está en el objeto, sino en la persona. También hay estilos cognitivos diferentes, hay personas que prefieren información visual, hay personas que prefieren información más bien auditiva, o sea, el estilo con el que captas la información también, y por último la experiencia, la cultura y la personalidad. Culturalmente nuestro país tiene diferentes implicaciones, incluso los colores, hay estudios internacionales sobre las diferentes implicaciones de colores, sonidos, que son percibidos porque aprendemos culturalmente a darle un valor diferente. Entonces, nos podemos dar cuenta que la percepción tiene muchísima importancia en la psicología. Vamos a ver que incluso en terapia, cómo tú percibes un elemento negativo en tu vida o positivo en tu vida, puede marcar la diferencia. Y en la terapia, por ejemplo, en la terapia cognitiva, te van a ayudar a cambiar la interpretación que haces de un elemento. Por lo tanto, la percepción es realmente fundamental en la psicología. Con esto hemos terminado y seguimos en nuestra clase.